Hola, hoy quiero hablarte de quién es Jesús. La Biblia dice en Jeremías 29, 13, 15, si me buscan de todo corazón podrán encontrarme. Si me encontraran, dice el Señor, pondré fin a su cautiverio y restableceré su bienestar. Los reuniré de las naciones a donde los envié y los llevaré a casa de regreso a su propia tierra. Y hoy quiero hablarte de quién es Jesús. Y quizás te sientes perdido, quizás te sientes como que no estás en tu tierra, quizás te sientes desorientado, quizás sientes que tu vida no tiene un rumbo. Y creo que Dios ha puesto en mi corazón la inquietud de hablarte de quién es Jesús, porque hoy en día con el internet, con los medios y con muchas cosas, podemos escuchar muchas cosas acerca de Jesús. Podemos ver que constantemente se burlan de Jesús en películas, se burlan de Jesús en fábulas, en miles de cosas. Y una de las cosas que hemos observado, que hemos visto, es que hay personas que empiezan a decir, bueno, Jesús es una cosa, Jesús es otra cosa, Jesús es aquella persona, Jesús no es Dios, Jesús es lo que tú quieras, o miles de cosas de ese estilo. Y ciertamente la pregunta de quién es Jesús es fundamental. Es fundamental. ¿Por qué? Porque esa pregunta tiene una relevancia de 2000 años. Y Jesús, cuando se encuentra con Pedro, le pregunta a Pedro y le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿quién dicen los hombres que soy? ¿Quién dicen los hombres que soy? Ojo esto. Y esto lo vamos a encontrar en Mateo 16, 15 y 17. Dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Les pregunto. Jesús. Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, saber quién es Jesús es una revelación del Padre para tu corazón. Saber quién es Jesús es una revelación de Dios para nuestras vidas. No es algo que yo te puedo transmitir a través de una teoría. No es algo que yo te puedo transmitir a través de un conocimiento humano, sino es algo que Dios te va a revelar a tu corazón a través de su palabra. Y Pedro, el apóstol Pedro, es el que le dice a Jesús, tú eres el Hijo del Dios viviente, eres el Cristo. Eso significa, lo que Pedro le está diciendo a Jesús es, eres el que estábamos esperando, eres el Mesías, eres la persona que estamos esperando. Y hoy quiero hablarte de esto porque sí, en mi corazón se ha levantado un celo tremendo cuando veo miles de podcasts, miles de personas hablando del Señor y diciendo cosas que no son correctas, diciendo cosas que no son la palabra de Dios. Entonces, quiero hablarte de quién es Jesús, porque la promesa de Jesús ha estado desde los principios del ser humano. Cuando Dios habló con Adán y Eva en el jardín del Edén, porque Adán y Eva fallaron delante de Dios. Adán y Eva tomaron una decisión que fue ellos decidir lo que es bueno y malo para sus vidas, comiendo de ese árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, para mí es muy importante esto, y ya lo he hablado en otros videos, pero este video quise hacerlo de esta manera para poder compartirlo con ustedes y hablar de estos pasajes bíblicos con cada uno de ustedes, ¿verdad? Entonces hay gente que dice, Jesús nunca dijo que Él fue Dios. Hay gente que está diciendo esto.
Pero vamos a irnos a Génesis y vamos a ver cómo Jesús no solamente dijo que Él era Dios, sino que Jesús es Dios. Y mi oración hoy es que el Espíritu Santo, que el Padre te revele a Jesucristo, que el Padre te revele a Jesús, así como me lo reveló a mí hace casi 10 años. Él me reveló quién era Jesús y le pude conocer. Y yo quiero decirte que Él quiere tener un encuentro personal contigo. Pero mira lo que dice aquí en Génesis 3:15, dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué significa esto? Aquí Dios le da una promesa a la mujer, que va a dar a luz un hijo, que va a quebrantar, que va a aplastar la cabeza de la serpiente. La serpiente es una referencia de Satanás, quien estaba en el jardín del Edén con ellos. No sé si usted recuerda bien esa historia, ¿verdad? Y esa referencia que está haciendo Dios al hijo que van a nacer, es hablando de Jesús, es hablando del plan de salvación que Dios tiene, porque Dios tiene un plan y tú tienes que estar dentro de ese plan, y ese plan es precioso porque el plan de Él es redimir a la humanidad. El plan de Él es que la humanidad tenga comunión con Él y que le conozca. Entonces, el deseo de Dios era tener comunión con el ser humano, pero cuando el ser humano en Adán hace esto, en el jardín del Edén, Adán y Eva, se da esta separación y por eso se da una promesa de que va a nacer un hijo y que ese hijo va a destruir a la serpiente y que esta serpiente lo va a herir a él. Y muchos años después el profeta Isaías, en Isaías 9:6, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. Qué lindo es el Señor y qué linda es su palabra, porque yo quiero que tú veas acá cómo nos está diciendo el profeta Isaías que el Hijo es Dios fuerte, que es Padre eterno y que es Príncipe de paz. El Príncipe de paz, haciendo referencia a nuestro Señor Jesucristo. Pero si nos vamos ya a la parte de lo que es los evangelios, si nos vamos ya a la parte de lo que son los evangelios, vamos a encontrar cómo Jesús habla de sí mismo como Dios, ¿verdad? Y cómo los personajes bíblicos que aparecen en los evangelios se refieren a Él también como Dios. Porque hay personas que han tratado de confundir algunos conceptos y han tratado de confundir con la palabra, ¿verdad? Y vamos a entrar en este pasaje para que Dios traiga claridad a tu vida. El primero es el anunciamiento del nacimiento de Jesús. Y en estas épocas navideñas, ¿verdad?, que estamos celebrando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, lo primero que sucedió fue que el ángel Gabriel habló con María y le dijo en Lucas 1, 31 al 35, dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces aquí podemos ver cómo el ángel Gabriel, que le está anunciando a María el nacimiento del Hijo de Dios, del Hijo del Altísimo. Y esto es muy importante. Esto es muy importante que usted lo entienda, porque a nadie Dios llamó su hijo. A ningún ángel
llamó su hijo. Y aquí el ángel Gabriel está hablándonos del hijo, del mismo hijo que habló Génesis, del mismo hijo que habló el profeta Isaías, el mismo hijo que estaba prometido y ya iba a nacer de María. Y esto es muy importante porque en Lucas 1:35 encontramos y dice: y respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Santo niño que nacerá. Santo. Tú sabes que el único que es santo es Dios. Entonces, aquí la palabra nos está diciendo que el Hijo, Jesús, es Dios, santo. Y nació santo, santo. ¿Ok? Cuando Jesús crece y va a iniciar su ministerio, Él va al desierto. Y en el desierto es tentado por Satanás en 3 cosas. La primera le dice: di que las piedras se conviertan en pan. La segunda lo lleva al pináculo alto del templo y dice: tírate, porque la Biblia dice, o la palabra de Dios dice, que Dios mandará a sus ángeles y te van a guardar. Y la última es que le dice: yo te puedo dar todos los reinos de la tierra, toda la riqueza, todos los reinos de la tierra. Y algunos hermanos han dicho, estaba el enemigo ofreciéndole en cierta forma el final de los tiempos adelantado, sin un sacrificio. Pero vea la respuesta de Jesús, y esto es muy importante que veas que es Jesús el que lo dice, para que todas estas personas que dicen que Jesús nunca dijo que Él era Dios, enmudezcan, tengan temor de Dios y no digan estas cosas. Arrepiéntanse, porque el tiempo es corto. Y vea lo que dice acá. Dice Mateo 4:7: Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Quién estaba siendo tentado? Jesús. Y Jesús responde: no tentarás al Señor tu Dios. 100% claro. Jesús dice en Mateo 4:7: no tentarás al Señor tu Dios, refiriéndose a sí mismo. Refiriéndose a sí mismo. Así que a la luz de las Escrituras, tú puedes ver cómo Jesús dijo que Él era Dios. Dios hecho carne. Él vino en carne. En Mateo 28:18, después de que Jesús fue crucificado por ti y por mí en la cruz, Él resucitó de entre los muertos. Si Él no hubiera sido Dios, no hubiera podido resucitar de entre los muertos. Si Él no hubiera sido santo, no hubiese podido resucitar de entre los muertos. Pero vamos viendo con los pasajes que Él era santo y que Él era Dios. Vea lo que dice en Mateo 28:18. Dice: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Cuánta potestad? Toda potestad. Yo te pregunto, ¿tú como ser humano tienes toda potestad en el cielo y en la tierra? No la tienes, porque eres un ser humano limitado. Pero Jesús, que es Dios, hecho carne, venido en carne, aleluya, tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. Entonces, vamos viendo cómo Jesús dice de sí mismo, como el ángel, como el profeta Isaías hablaron de Él como Dios fuerte, como santo, que son atributos que solo Dios tiene, no los tiene ningún ser humano, no los tiene ningún maestro religioso, no los tiene ningún líder religioso. Solo Jesús lo tiene, porque Él es el Señor de señores y Él es el Rey de reyes, y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor y que Jesús es Dios. Y estamos
cerca de ver esto. Mira qué lindo, en Juan 10:30 dice, yo y el Padre uno somos. En este pasaje Jesús afirma su unidad con Dios, el Padre. Aleluya. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. 3 personas, un solo Dios que te ama. 3 personas, un solo Dios que te ama. Juan 8:58 dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Aquí Jesús está utilizando el nombre divino, yo soy, de Éxodo 3:14, identificándose claramente como el Dios eterno. Esta declaración provocó que los judíos quisieran apedrearlo porque lo consideraban una blasfemia. Tú puedes leer el contexto en Juan de cómo él iba a ser apedreado y él pasó en medio de la multitud porque no era su tiempo para morir. Y no era de esa manera que él iba a morir tampoco. ¿Ves qué lindo? Qué linda es la palabra de Dios. Cuando Jesús resucita, en Juan 20:28 dice, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Si Jesús no hubiese aceptado o él no hubiese sido Dios, él no le hubiera aceptado a Tomás esta alabanza que le hace. Ningún ángel recibe alabanza. Ningún ángel se le es permitido recibir adoración. Nuestro adversario, el diablo, fue expulsado del cielo porque él quería la adoración y la alabanza para él. Por eso él se va a transfigurar como un ángel de luz, como una persona brillante, va a hacer muchas cosas, inclusive señales en el cielo, miles de cosas para que la gente se desvíe de Cristo, desvíe la atención de Jesús. Pero aquí Tomás dice, Jesús, tú eres el Señor mío y el Dios mío. Qué lindo es el Señor. Marcos 2:5-7. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban sentados allí los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así blasfemia? Dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Así es, solo Dios puede perdonar pecados. Solo Dios puede perdonar pecados. Y Jesús les hace la pregunta, ¿qué es más fácil decir? ¿Levántate y camina? ¿O perdonar tus pecados? Porque ciertamente que una persona que está enferma sea sanada, si usted lo compara, ser perdonado de tus pecados es algo muy grande. Y es algo que solo Dios puede hacer. Por eso Él dice, tus pecados te son perdonados, le dice a este hombre paralítico. En Juan 5:22-23 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. La misma autoridad, porque Dios es uno. Dios es un solo Dios. Pero Dios decidió enviar al Cordero, a Jesús, a dar su vida por ti en la cruz. Y Él vino en forma de hombre, de ser humano. Nació en ese pesebre y ahora que estamos en Navidad podemos ver ese lugar humilde. En el video que grabé tocando saxofón hablé sobre eso. Porque para Dios no era necesario demostrar que iban a ser en un lugar lleno de oro, lleno de comodidades, sino en un lugar humilde. Porque la Escritura dice que Él habita con los humildes y quebrantados de espíritu. En Apocalipsis 22:13 Jesús dice,
Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Apocalipsis 22:13. Entonces, ciertamente, todos los historiadores, todas las personas que han sido entendidas en la arqueología, saben que Jesús existió como un personaje de la historia de la humanidad, uno de los personajes más importantes que inclusive se marca la historia como antes de Cristo y después de Cristo, porque el nacimiento de Jesús marcó una división en la humanidad de antes de Cristo y después de Cristo. Es una realidad que Él es real, valga la redundancia, es una realidad que todos estos hombres sabios entienden y saben. Pero el hecho de que Él haya sido un personaje histórico real quizás no confirma a tu corazón que Él es Dios. Y por eso vemos tanta gente hablando tantas cosas. Por eso mi oración por ti, que estás escuchando este mensaje, es que sepas que Jesús es Dios. Pero yo te lo puedo decir. Pero como vimos en el primer versículo, quien lo revela es el Padre. El Espíritu Santo nos enseña nuestra necesidad de Jesús. Y hablando de la santidad, y con esto quiero cerrar, tú sabes bien, yo sé bien que ningún ser humano es santo. Ningún ser humano es infalible. La gran mayoría de personas pensamos que somos buenos y bueno significa moralmente intachable. Tú y yo no somos moralmente intachables. Hemos dicho una mentira, quizás hemos robado algo, quizás hemos usado el nombre de Dios en vano, quizás hemos hecho cosas de las que no nos sentimos orgullosos. Pero sabes, tú y yo somos dignos de muerte, porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es la vida eterna. La paga del pecado, usted trabaja para que le paguen, pero una dádiva es algo gratis. La dádiva de Dios es la vida eterna y nos dio ese regalo a través de Jesús muriendo por ti en una cruz. Oro para que Dios te revele a Jesús. Y si tú hoy no sabías quién era Jesús, si tú hoy es la primera vez que escuchas de la Biblia, si tú es la primera vez que has visto, bueno, las historias de Navidad, las historias de Semana Santa, todas estas cosas, pero si tú quieres tener un encuentro personal con Jesús, tú puedes invitarle a Él hoy a tu vida con una oración donde tú digas, después de mí, Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi Señor y mi Salvador. Perdona mis pecados. Sé que moriste en una cruz y te reconozco como Dios y Señor. No porque un conocimiento de hombres me lo haya hecho saber, sino porque hoy tu Espíritu Santo ha hablado a mi corazón y me ha hecho saber que tú eres Dios y que me amas. Yo recibo hoy el regalo de la vida eterna. Sé que moriste y resucitaste y vives. Y sé que pronto volverás. Y sé que si muero hoy, yo estaré contigo. No por mis buenas obras, no por lo que yo haga, sino porque tú diste tu vida en la cruz por mí. Que Dios te bendiga y espero estar compartiendo contigo otros temas. Puedes en los comentarios dejarme alguna pregunta y estaré orando por ti. Muchas gracias. Dios te bendiga.